al Señor, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, canten, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíquense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Gloria a Dios porque pone el mismo sentir. El gran mandamiento de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento y por qué le preguntan al Señor? Y el Señor responde que sí hay un gran mandamiento y que lo principal de toda la ley es que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué digo esto? En Marcos también está esto y en Lucas, en Marcos 12:29. Marcos 12:29 está exactamente esto que dice acá. Dice en el 12:28, en el tratado, digámoslo así, de Marcos, en la carta de Marcos, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿y cómo comienza? Oye Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, o sea, toda la ley envuelve y se cubre con este principio básico. Oye, el Señor es uno y que pues hay que amarlo con todo nuestro corazón. Acá está una parte reducida a lo que acaba de leer mi hermana en Mateo. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero acá, en Marcos, está más profundo, más explicado. Esa misma situación, esa misma pregunta, el Señor aquí la explica más. Acá Marcos le da un mayor cubrimiento a lo que dijo el Señor en cuanto a esta respuesta que estaban buscando los fariseos. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta que yo no puedo tener el testimonio del Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué es que yo, según el Evangelio de Marcos? No, pero es que el Evangelio de Marcos no está completo sin Mateo, sin Lucas, sin Juan, sin los Hechos, sin las cartas de Pablo, sin el Apocalipsis. No está completo. Por eso el Señor dispuso que hubiera varios testimonios. Y eso es muy, muy importante. Mire, algo muy importante, que es que no en todos los evangelios, no, bueno, en los tratados, digámoslos así, en las cartas, no en todas las cartas se narran los mismos hechos. Algunos hechos se narran en dos o tres de las cartas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos y Apocalipsis y todos estos. Creo que hasta ahora estaba escuchando algo bien interesante, que había una sola cosa que estaba en las cuatro cartas primarias, digámoslas, no primarias en el sentido de la ubicación, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un solo hecho que está las cuatro veces, que se describe las cuatro veces en los mismos hechos, en los cuatro libros, ¿cierto? En las cuatro cartas. Entonces, ¿eso de qué nos sirve? Pues porque es un punto de unión de todo. Por ejemplo, ahí nos puede dar una visión más acertada acerca de los tiempos, para poder calcular los tiempos, porque los tiempos en estas narraciones son muy, muy importantes, mis hermanos, son muy, muy importantes los tiempos, porque todo tiene un tiempo para cumplirse. El Señor vino en un tiempo específico que había sido profetizado, el Señor murió y nació en un tiempo específico que había sido profetizado y que había sido determinado. Y pues cuando uno estudia un solo evangelio, digámoslo así, por llamarlo, como lo hemos llamado, malamente llamado evangelio, porque pues toda la palabra es la buena palabra, las buenas noticias del Señor. Entonces, eso es bien importante, mis hermanos. Yo no puedo estudiar y llegar a una conclusión basado en el Evangelio de Marcos, como dicen por ahí, o basado en el Evangelio de Juan, porque necesito complementarlos, necesito tener toda la información acerca de los hechos y las palabras del Señor. Bien interesante esto. Mis hermanos hermosos, entonces, vamos a continuar con este estudio acerca
una parte del libro de Santiago, ¿cierto? De los tesoros grandes, y repito y reitero, esto es un tesoro que el Señor nos da, es hacernos entender que la misericordia que Él ha tenido con su pueblo consiste en perdonar nuestros pecados y hacernos volver a su ley para andar rectamente, para que se manifieste que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Eso es básicamente algo muy importante, y que en los apóstoles, pues los apóstoles no estaban diciendo cosas diferentes a lo que ya había sido dicho en Moisés, en los profetas y en los salmos, que el mismo Señor dijo eso y lo corroboró, que el Señor no vino a hacer nada nuevo, porque ya todo estaba establecido, Él vino a cumplir lo que ya estaba establecido, ¿cierto? Entonces, habíamos analizado partes del libro de Santiago, del inicio, y miren todo lo que hemos llevado ya con solo unos poquitos versículos. Entonces habíamos analizado este versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 4. Decía que, o dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entonces el Señor nos ha inquietado muchísimo con esto de qué significa eso de ser perfectos, que para que seáis perfectos, o sea, el objetivo de esto que se está hablando es el hecho de que seamos perfectos, algo que no nos fue enseñado en la religión, ni en el cristianismo, ni en el catolicismo, ni en ninguna de las religiones enseñan esto, sino que le enseñan a uno pues un mensaje mucho más light para que uno no se vaya a enojar, para que uno no se vaya a molestar, ¿cierto? Pero pues aquí el Señor es claro, acá de lo que está hablando el apóstol Santiago es de eso mismo que estaba escrito, para que seáis perfectos. ¿Por qué? Porque en el día final, acuérdense que habíamos leído en Apocalipsis 3, ¿sí? Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y eso es fundamental y vital, que en aquel día se dé testimonio de si nosotros, que si el Señor va a hallar nuestras obras perfectas delante de Dios. ¿Qué pasa aquí? Miren, lo que habíamos analizado, que dice la palabra, dice, yo conozco tus obras, el Señor conoce todas las cosas, que tienen nombre, que vives y estás muerto. O sea, ahí está hablándole a un muerto. Está hablándole a un muerto. Y los muertos, pues, ¿cómo van a vivir en la vida eterna? ¿Cierto? Si no nacen de nuevo. Entonces eso es bien importante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, cuando el Señor no haya nuestras obras perfectas delante de Él, pues entonces estábamos muertos y no lo sabíamos. Y podemos tener la religión que queramos. ¿Cierto? Podemos decir Señor, Señor, podemos decir que pertenecemos a la religión más famosa, la más numerosa, la que tiene más sucursales en todo el mundo, la que tiene los mejores pastores más chéveres, los más sabios y todo. Pero si el Señor llega en ese momento y dice, no he hallado tus obras perfectas delante de mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí le está hablando a un mensajero, o sea, un pastor que necesita, pues, nacer de nuevo para continuar con la labor que le ha sido encomendada. Porque si no pasa nada, pues se va a perder. Si no, si seguimos con la mentalidad que, pues uno peca todos los días y pues que, pues no, pues cada día estamos pecando menos. Esa es la mentalidad que nos ha sido dada. No se trata de cómo me sienta yo, cómo me parezca a mí, sino qué dice el Señor. El Señor dice que las obras nuestras tienen que ser perfectas, porque el Señor viene por una congregación, viene por una iglesia que peca menos. Bueno, la palabra nunca dice que es que el Señor viene por una iglesia que peca menos. No, dice por una iglesia sin tacha, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces ese concepto pues tenemos que incorporarlo a nosotros. Estoy poniéndome como ejemplo en el sentido de que todos hemos venido de esa forma pensando, y es bueno que analicemos e incorporemos estos conocimientos que el Señor nos da acerca de esto, de incorporar la forma como debe suceder nuestra vida, que cada día tenemos que ser mejores, siempre mejores y yendo a la perfección siempre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que ser santo.
El pueblo de Dios tiene que ser santo porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso nos debe poner a pensar. A veces, pues uno siente como que la vara está demasiado alta y pues es muy difícil para mí, pero es que es bueno lo que lo incorpore. No, a ver, de la mano del Señor yo lo puedo lograr. Si el Señor está conmigo, pues ¿quién contra mí? Aunque los montes se caigan y aunque las islas se pierdan, lo que sea, si el Señor está conmigo, pues entonces yo puedo vencer al mundo porque el Señor ha vencido al mundo. Básicamente, parte de vencer al mundo es entender estas cosas y dejar de hablar y de pensar y de actuar como se actúa en la religión. Eso hace parte de salir de esas cosas de este mundo, ¿sí? Como en su oración en Juan 17, si no estoy mal, el Señor habla que dice que no pide que nos saques del mundo, sino que nos libre del mal. Dice, no, pero es que estamos en el mundo. Sí, claro que sí estamos en el mundo, pero no vamos a hacer las cosas del mundo, porque no somos de este mundo. Entonces no tenemos que comportarnos igual al mundo, ¿cierto? El Señor nunca dijo que es que para que no seamos tentados, entonces nos va a sacar del mundo. No, que seamos librados del mal. ¿Y cómo somos librados del mal? ¿Cómo podemos combatir el mal? Pues obedeciendo el bien, obedeciendo el mandamiento del Señor, ¿cierto? Entonces acuérdense, eso de la perfección tiene que estar incorporado a partir de, bueno, a partir de que cada uno del Señor le abra el entendimiento para comprender estas cosas, que la iglesia del Señor, la congregación del Señor, que el pueblo santo, el linaje escogido, pues tiene que ser perfecto. Y pues de pronto en el futuro muchos pues no les guste mucho esta gran verdad, pero es la verdad. Entonces tenemos que ser conscientes. Cada día mejor, cada día mejor. Las cosas viejas pasaron. Entonces, ¿por qué estoy actuando como si las cosas viejas no hubieran pasado? A eso me refiero. Cada uno, mis hermanos, no es cuestión de regaño ni reprensión, no, es cuestión de enseñanza para que cada uno en su corazón adopte esta disciplina y adopte estos principios básicos. Pues yo tengo, si el Señor es perfecto, pues yo tengo que ser como el Señor es, porque Él lo dijo, a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Porque el Señor viene por una iglesia perfecta, una iglesia sin tacha ni mancha. Y si yo no estoy en ese grupo, yo no pertenezco a esta descripción, si no me acomodo a esta descripción de sin tacha ni mancha, sin pecado, porque los pecadores no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, pues ahí está pasando algo y tenemos que cambiar esa mentalidad. La mentalidad aquí es muy importante, el entendimiento de esas cosas y el adoptarlas para nuestra vida diaria, diaria. Tiene que ser diario, todo el tiempo tenemos que estar en ese sentir. Que el Señor nos lleva a su mano. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer porque Él lo dijo, Él lo prometió, que Él iba a cuidar a sus ovejas. Pero las ovejas tienen que oír y actuar, oír y obedecer, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y no se queda ahí. No, dicen, oyen mi voz y me siguen. O sea, hay un actuar de la oveja conforme a lo que estamos escuchando. Y eso son cosas nuevas que el Señor nos da para que vayamos escuchando, así como todas las cosas nuevas, hermosísimas que el Señor nos ha dado por mucho tiempo, que son nuevas en nuestras vidas. No es que sean nuevas de revelaciones nuevas, pues son revelaciones nuevas para nosotros, pero aquí estaban. Desde hace siglos y siglos están aquí consignadas, ¿cierto? En la palabra de Dios. Y son nuevas para nosotros porque no las entendíamos, no las conocíamos. Pero ahora el Señor, por su misericordia, hace que las entendamos. Eso se llama revelación. Entonces, miren, habíamos analizado, más tenga la paciencia su obra completa aquí en Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice, para que seáis perfectos. ¿De qué se trata la perfección? Estábamos analizando eso. Y cabales, cabales significa completos, completos, sin que os falte cosa alguna. Y aquí es donde se filtra, por la falta de conocimiento en la palabra, muchas malas doctrinas erradas que van conforme al pensamiento del corazón del hombre, del corazón carnal del hombre, sin que os falte cosa alguna. Entonces, muchos han manipulado este tipo de mensajes porque como no lo anclan en la misma escritura, entonces por eso pues no se entiende. Entonces lo manipulan y todo traduce a dinero. Porque eso es lo que hay en sus corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando ven esto sin que os falte cosa alguna, o sea que es que a mí no me tiene que faltar nada.
Como yo soy pues de las ovejas, entonces a mí no me tiene que faltar nada. Pero es que el mensaje no es solo sin que que no les va a faltar cosa alguna. No, dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis ser perfectos, estar actuando en santidad y perfección y estar completos en esos sin que os falte cosa alguna. O sea, que es una consecuencia de eso, de andar en perfección y de andar en el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Santiago acá? ¿Será que se lo inventó? No, está hablando de las mismas cosas que hablaba Moisés, de la explicación de la ley del Señor. Mire, vamos a Deuteronomio 5:29, por favor. ¿Alguien léame este mensaje de Deuteronomio 5:29, por favor? 5:29, Deuteronomio, ¿cierto? Sí, Bueno, señora. ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. El Señor la bendiga. Miren, siempre que escuchen esto que se ha vuelto tan popular de tratar de convencer a la gente para que vengan a los pies del Señor, porque el Señor les va a dar beneficios económicos y que no les va a faltar nada a sus finanzas, y mencionan mucho esa palabrita finanzas. Tengan cuidado y ya, por favor, apliquemos esto que vamos aprendiendo. Cuando me escuchen esta parte, cuando se escuche esto, hay un antes de eso. Si usted quiere que le vaya bien, no solo en eso, en todas las cosas, hay una forma de hacerlo y no está limitado a dar plata para que yo reciba plata. Y eso es bien importante, mis hermanos. Tenemos que tener discernimiento ya para poder actuar y poder hablar para desenmascarar este tipo de doctrinas de perdición. Pues le están ofreciendo a la gente que para que a usted le llegue, no tenga no le falte nada, que usted tenga dinero, que usted le vaya bien en sus finanzas, entonces pues usted tiene que dar plata. Y no, no es así. Dice que no tenga falta de ningún bien sin que os falte cosa alguna. Faltar cosa alguna se refiere a todo lo que tiene que ver con mi vida, con mi entorno, mi familia, mi trabajo, mi casa, mis hijos, mi esposa. Todo eso lo redujeron a un solo término: dinero, dinero, porque eso era en el corazón de la mayoría, ¿cierto? Entonces se dejaron ir por ese lado. Y acá está hablando que para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, el Señor está diciendo que quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos. Para que a uno le vaya bien, pues uno tiene que hacer las cosas bien. Para que uno prospere en todos los sentidos, no solo en dinero, que es una de las tantas cosas que tenemos en nuestra vida, pues hay que ser obedientes, tener un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón humilde, ¿cierto? Un corazón noble delante del Señor. Le obedece y pues el Señor lo va a bendecir en el sentido de que le va a dar lo que usted necesita tener. Le va a dar discernimiento, le va a dar sabiduría. Pues, ¿cómo hacemos para actuar y para hacer las cosas sin sabiduría? ¿Qué va a pasar si hacemos las cosas sin sabiduría? Ya vamos a analizar más adelantico eso. Mira, acá en Deuteronomio 28:1, para que entendamos que de lo que está hablando Santiago era eso mismo de lo que hablaba Moisés y de lo que el Señor le decía a Moisés allá en la ley, ¿cierto? Deuteronomio 28:1 dice algo muy, muy interesante. Y hay una condicionalidad en esto que el Señor está diciendo. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente, ¿sí? Si oyereis, o sea, un sí condicional se llama este sí, ¿sí? Si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, hay una condición. Haga esto si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna, dice Santiago. Bendiciones. ¿Por qué? Por ser perfectos.
y cabales en cuanto a esto, por guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz del Señor tu Dios. O sea, hay una condición para eso. Ahí bajando en el versículo 11, más abajito, dice, y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Por qué? Lo acaba de decir. Que tengan un corazón dispuesto a guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Eso está ligado. Entonces, de lo que habla aquí el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, pues es de eso. Sin que nos falte cosa alguna, tiene que ver con el perfeccionamiento del cumplimiento de la ley. Y eso es algo que, como les digo, les reitero, tenemos que adoptar y poner por obra, entenderlo y ya dejar de pensar de la forma anterior y seguir en este lado ya sabiendo que tenemos que ser perfectos, porque nuestro Dios es perfecto, ¿cierto? Si decimos que somos hijos de Dios, entonces dice, ustedes son perfectos porque yo soy perfecto, sean perfectos porque yo soy perfecto. Entonces, si yo no estoy caminando en pos de la perfección, pues entonces el Señor no es mi papá, el Señor no es mi Dios, porque Él dice, sed perfectos así como vuestro Dios en los cielos es perfecto, sed santos así como yo soy santo, dice el Señor. Pastor, buenos días, soy Juliana. Mi hermana, el Señor la bendiga. Pastor, buenos días. Igual, un feliz día para todos mis hermanos que están acá en la congregación. Lo que usted dice me impacta mucho porque uno de los primeros libros que yo leí, que quise acercarme a la palabra del Señor fue Santiago. Y años después alguien me dijo, es que quien lee Santiago y le agrada Santiago, le agrada la obediencia, porque él todo el tiempo está refiriéndose a ser muy obedientes. La persona que diga o el hermano que diga que lee todo menos Santiago es porque no le gusta ser obediente. Entonces me impacta mucho porque yo pues les comenté hace poco que estoy trabajando mucho en el cuarto mandamiento de la ley de nuestro Señor Jesús, que es honrar padre y madre, y hace poco tuve una conversación con mi mamá porque ella me decía que estaba angustiada, entonces yo le dije solamente o sea, por decírselo, le dije, ¿por qué no hace una novena? Y me dijo, ¿cuál novena si el Señor es muy celoso? Y yo me quedé impactada y yo, ¿celoso? Me dijo, sí, al Señor no le gusta que nosotros creamos ni en santos, ni en novenas, ni en nada de eso, o sea, yo me quedé impactada y pensé, yo dije, ay, Señor, ya le estás tocando el corazón a mi mamá y le hablé sobre qué era dar el diezmo, digámoslo así, qué era realmente dar el diezmo, qué era realmente ayunar, así como usted nos lo ha explicado, pastor. Bueno, como lo explica la palabra, ¿no, mi hermana? Bueno, gloria a Dios que el Señor pues ha usado su palabra para redarguirla, para animarla a su merced. Gloria al Señor. Bueno, hay unas pequeñas aclaraciones que me gustaría hacer sobre lo que su merced dice, mi hermana. Gloria a Dios que esas cosas están pasando en su vida. Por ejemplo, si es muy bonita la intención de la persona que le dice, no, que es que usted, si usted lee Santiago, va a aprender de obediencia. No, pues que toda la palabra se habla de la obediencia del Señor. No es más específico el uno que el otro. En todas las cartas, en todos los profetas, en todos los salmos, de lo que se habla es de la obediencia a Dios. ¿Sí? El todo del discurso dado es el todo del hombre, ¿sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es obedecer, guardar u obedecer sus mandamientos, ¿sí? De eso se trata. Santiago, pues, todas las cartas, todos los tratados son muy bonitos y todos nos enseñan muchas cosas. Pero de pronto es muy bonita la frase, pero de pronto se desvía un poco porque si usted lee toda la Biblia y no lee Santiago, pues lo que le dicen a esta persona, lo que le dijeron,
pues no es algo así como bíblico, ¿no? Pues sencillamente tenemos que escuchar todo lo que el Señor ha dicho por boca de sus profetas y sus apóstoles, ¿cierto? Todos ellos. No hay uno, ninguno que es más especial, no hay ninguno que sea como que dijo más verdad que los otros. Todos están en ese principio. El fin de todo el discurso dado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Obediencia total. El resumen de toda la palabra de Dios es obediencia, es obedecer. Y sí, el libro de Santiago es preciosísimo. Toda la palabra es preciosísima, ¿cierto? Porque ahora estamos analizándolo, ¿cierto? Bueno, comenzando a analizarlo porque vamos como en 3, 4, 5 versículos apenas. Pero es parte de ir conociendo. Pues si ustedes leen y analizan detenidamente, a conciencia, con que el Señor nos abre el entendimiento para comprender más, cada carta, cada testimonio nos va a dar ese mismo sentir de que, Dios mío, esto es hermosísimo y es pura misericordia del Señor para con nosotros. No recuerdo qué otra cosa fue que me dijo su merced que me da mucha alegría esto de que su mamá esté comenzando a tener esos principios. Esos son rudimentos, de eso se trata, esos principios. Saber que, por ejemplo, esas cosas básicas que al Señor no le gusta que uno ponga su confianza en ángeles, que en santos y eso. ¿Por qué? Eso es idolatría y eso es un rudimento, los mandamientos. Y mi hermana, no es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no es honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto. El cuarto mandamiento es acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Vamos a recordarlos, miren, mi hermanos. Eso está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Es vital que nos familiaricemos cada vez más con esto, porque de eso es de lo que trata el Señor cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo principal. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y qué dice por acá en Deuteronomio, que fue lo que analizamos también hace algún tiempo? Y es bonito recordarlo. Deuteronomio 5. Acá cuando pues nos decían que oye Israel y el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si yo digo, ah, sí, Dios es uno, sí, no hay trinidades, y ya con eso ya está todo hecho. No, pues yo puedo entender que pues no hay sino un solo Dios, pero si no le obedezco, pues ¿de qué me sirve? Por eso es que dice acá, y amarás al Señor tu Dios, esto está en Deuteronomio 6:4, y en el versículo 5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Lógico que Dios es uno, pero de las palabras de que está hablando acá, los mandamientos, que recuerde que en hebreo, pues acá no se dijo mandamientos, dice las 10 palabras. Estas palabras que yo te mando hoy, o sea, esto y estas palabras que yo te mando, o sea, los mandamientos dentro de los cuales me revela que Dios es uno solo, todo el conjunto de ellos, estarán sobre tu corazón, ¿cierto? Pero ¿cómo puede estar esta cosa en nuestro corazón si no la conocemos, ¿cierto? Y es bueno, mire, son momentos bonitos que el Señor nos da para que comencemos a adoptar esta disciplina de conocer al menos estos rudimentos, que esto esté bastante claro, que este esté bastante claro. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Qué es lo que me manda el Señor? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cómo van a estar sobre mi corazón si no las conozco, cierto? De eso veníamos y de eso estamos saliendo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. En todo tiempo y en todas partes, en todo lugar, con todo lo que yo haga, eso va a estar en mi mente y en mi corazón. Que los mandamientos, estas palabras que Moisés estaba mandando en ese día, que yo te mando hoy, estarán y las repetirás yendo cuando vaya, cuando salga, cuando se despierte, cuando se acueste, en cualquier tiempo y lugar. Eso debe estar, ¿cierto? Entonces, cuando yo adopto esto, cuando el Señor pone eso en mi corazón, dice, las repetirás a tus hijos y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Y entonces, si yo me limito a hacer lo que yo entiendo, por ejemplo, en el judaísmo se escribe esta frase, oye Israel, que es el Shema, que es una de las frases representativas del judaísmo, ¿cierto? Que es algo muy importante de la palabra de Dios, pero cuando se saca de contexto, pues no se cumple el mandamiento como es. Aquí dice, como dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces ellos escriben esa palabrita Shema, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que es como se dice en hebreo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se hacen un papelito y lo ponen en una cosita y se lo amarran aquí en medio como frontales entre tus ojos. ¿Será que el mandamiento se cumple de esa forma? ¿O será que está hablando el Señor con mayor profundidad? ¿Será que cuando dice y las atarás como una señal en tu mano, entonces porque yo lo escribo acá y me lo envuelvo y como una señal acá atado a mi mano? ¿Será que eso será el cumplimiento del mandamiento? ¿O será que ahí falta algo? Que en todo mi actuar, en todo mi tiempo, ahí está diciendo, atarás como una señal en tu mano, con sus manos, con nuestras manos nosotros obramos, hacemos cosas, toda la labor, nuestro trabajo que esté impregnado de eso, que no sea parte de ese principio, de las palabras que el Señor nos ha dado, los mandamientos y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué hay entre mis ojos? Pues para donde miren mis ojos siempre va a estar ese principio aquí en el centro, en mi mente, en mi visión, en mi forma de hablar, en todo. Aquí lo que yo veo siempre están estas palabras primero. Estas palabras primero, la obediencia del pueblo del Señor, ¿sí? Estas palabras, esos son los rudimentos. Entonces, miren, el primer mandamiento, y eso es bien bonito que lo tengamos en cuenta, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero en el orden como el Señor los dio a Moisés, ¿cierto? El segundo es, no harás para ti escultura, se trata de la idolatría. Mire, en Deuteronomio 5:8 dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Este es el segundo mandamiento. ¿Qué es lo que manda? No idolatre, no tenga idolatría mediante imágenes a las cuales usted les sirva, les rinda culto, las venere, les ponga ofrendas. A eso se refiere. No es que, por ejemplo, que usted no puede hacer ningún tipo de imagen, por ejemplo, una fotografía, una pintura, pues no se refiere a eso. Porque el Señor mismo mandó a Moisés a hacer unos ángeles, pero es que los ángeles eran una decoración en el templo, era como una forma de mostrar cosas que hay en el cielo, en la Sión, la ciudad santa de Dios, la Sión espiritual, el monte santo de Dios, ¿cierto? El sentido de esto, el sentido de eso, y tenemos que entenderlo, que no nos hagamos ninguna figura, escultura, pintura, lo que sea, ¿sí? Hecho por el hombre, a lo cual tengamos que rendirle veneración, respeto, tenerlo como un amuleto de buena suerte, que le rindamos ofrendas. A eso se refiere, ¿cierto? Cositas que yo veo, ¿no? Que es que el escapulario, que la camándula, que la medallita, que todas estas, la imagen de San Fulanito, que de la Virgen, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque esas imágenes se hacen para venerarlas, para tenerlas en un lugar especial, ¿cierto? A la foto de mi mamá, por ejemplo, pues yo no le pido favores, ¿sí? Yo no le pongo velas, no. Y si le pongo velas, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo? ¿Cierto? No, este mandamiento se trata de idolatrar, asignarle un poder que cosas no tienen. Una fotografía no tiene ningún poder, no me puede escuchar. Si yo tengo la foto de mi esposa y la pongo allá y yo comienzo a hablarle a la foto, pues me estoy engañando a mí mismo, ¿cierto? Ahora, pues es que la foto que yo tengo de mi esposa no es con ese sentido, ¿sí? No es algo para venerarlo y presentarle ofrendas y honrarlo, no.
Aquí se está refiriendo específicamente a hacer imágenes, a hacer figuras de hombre, de lo que sea, de que sea Yarri, que diga que ese es Dios, o que diga que esa es María y que está en el cielo supuestamente, ¿cierto? O que está abajo de la tierra, en los mares, en las aguas debajo de la tierra, que es que ese es el pez fulanito, entonces pues yo le rindo culto porque es que es el que nos da, nos provee la buena cosecha, o que es que esto nos da una buena pesca, entonces pues yo pues le rindo tributo y le hago desfile y lo cargo y le hago una figura y lo cargo en procesión. A eso se refiere, es el segundo mandamiento. El segundo. Dice el Señor que si uno no hace esto, el Señor es celoso, que Él es el Dios fuerte y es celoso. O sea, tiene celo de lo bueno para que nosotros no estemos yendo en pos de lo malo. El tercero dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí no se refiere a jurar, aquí dice tomar el nombre del Señor en vano, que cuando yo me refiera a las cosas del Señor y ponga el nombre del Señor en mi conversación, tiene que ser algo verdadero, no mentir. O sea, el nombre del Señor es sagrado, es santo, es sublime. Entonces yo tener mucho cuidado de en todo lo que yo digo y yo hago, porque si el nombre del Señor está en mí, los llamados de su nombre, como dice la palabra, pues entonces yo tengo que tener cuidado y temor de Dios. No tengo el nombre de mi Dios en vano. Si digo que yo soy discípulo del Señor Jesús, de Yeshua, como se dice en hebreo original, ¿cierto? Pues yo no puedo dar un mal testimonio porque el nombre del Señor está de por medio. De eso se trata. No es solo de que juró por Dios y entonces ahí está infringiendo el mandamiento. No, eso es una de las tantas formas de infringir ese mandamiento. Que usted no tiene en serio, que usted dice que es llamado, que nosotros decimos que somos llamados del nombre del Señor Jesús, del nombre del Mesías y que somos del linaje santo y estamos dando mal testimonio como si no tuviéramos el nombre del Señor, entendiendo que nuestras obras reflejan lo que somos. Por eso dice, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De eso se trata, de que blasfemen por causa de nuestro mal comportamiento. Ahí se está infringiendo este mandamiento, no dar un buen testimonio. Ese es el tercer mandamiento. Miren el cuarto mandamiento. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Acá en Éxodo, es bueno que lo leamos en las dos partes, ¿sí? Porque es que es bien importante todas las palabras que se utilizan. El cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, porque eso lo habíamos olvidado. Por generaciones se olvidó. Y el Señor por misericordia ahora nos está recordando. ¿Quién hace la obra? Acuérdate del día de reposo. ¿Quién nos lo recordó? Él. ¿Cómo? Trayéndonos a la escritura porque ahí está escrito. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acá en Deuteronomio dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. Ahora, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto, no matarás. Igual de contundente a todos los demás. ¿Sí? El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás, no hurtarás. El noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿cierto? Y eso se explica más adelante y lo explican que se trata de no mentir, no decir mentiras en ninguna ocasión, bajo ninguna circunstancia. Dice el décimo, no codiciar. El décimo es básicamente no codiciar ni la mujer de mi prójimo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Esos son los mandamientos, esos son los rudimentos sobre los cuales debe estar basada nuestra fe. Si yo tengo en cuenta esto, pues esto me está hablando de un Dios que me da unas leyes, que por misericordia nos ha traído para que lo obedezcamos. Esta es la forma de la misericordia de Dios. La gracia de Dios se trata de eso, que ha perdonado nuestros pecados porque no cumplimos estas cosas básicas y ahora nos trae a que las cumplamos porque hemos nacido de nuevo. ¿Cierto? De eso se trata, mis hermanos. Creo que había una manito levantada. Ah, sí, mi hermana Victoria. Pastor Mauricio, que yo quería decirle que hay personas que dicen, no, no tengo una imagen, pero tienen una mata, o sea, es cualquier cosa a la cual se les rinda o crean que teniendo eso en la casa o cualquier cosa, la que sea, le va a dar una prosperidad, ¿no? Porque lo que decía ahorita el pastor conforme a la palabra, la gente, las personas están más basadas en tener una prosperidad que en tener una salvación. O sea, entonces vemos todas esas cosas y eso pues es algo que es muy, que el Señor nos va dando a cada uno de nosotros, el Señor Jesús en su misericordia, para poder ir entendiendo eso. Porque nosotros hace poco estuvimos en Bogotá y yo fui y visité a mi hermana de sangre y ella tiene muchas cosas, o sea, ella tiene imágenes, no, pero eso es cualquier cantidad de cosas, pastor. Y ella, yo doy testimonio de cómo era mi hermana antes, ahora el Señor la ha herido y mi hermana, la cara de mi hermana se le negrió totalmente, pastor, tiene como granos por toda la cara y le dijeron que ella tenía como una infección en la sangre y yo cuando salí con mucha tristeza y dándole tantas gracias al Señor Jesús, pastor, porque ahí estaba uno, o sea, nosotros estábamos allá y el Señor lo libra a uno de todo eso, o sea, de creer de que una imagen tenía un poder de brindarle, o sea, de hacerle como pensar uno que eso tenía ese poder o algo, y uno de verdad, pastor, que uno se va con o sea, con tristeza, porque uno habla a las personas, uno trata de decir, vea, hay que orarle a Dios, el Señor Jesús manda que todos los hombres nos arrepintamos de los pecados, pero las personas no, o sea, no entienden. Y me da mucha tristeza ver a mi hermana como está, pastor, en el estado en el que se encuentra, y cada vez más metida en tanta idolatría y en tanta desobediencia, y yo lo digo que es el Señor, porque el Señor dice que Él es el único que hiere y Él es el único que sana, pastor. Entonces uno puede dar testimonio de esas cosas, pastor. Otra cosa que yo le quería preguntar, pastor, es que por lo menos aquí cuando vemos los mandamientos del Señor en esta escritura, dice Jehová, ¿sí? Está bien, pastor, cuando uno coloca una palabra de estas, está bien quitarle ese nombre Jehová y dejarla el Señor o el Señor Jesús, porque es algo que, como yo he leído en la palabra, ¿no? Que dice que si uno le quita o le pone o algo así, uno vive temeroso de esas cosas, ¿sí, pastor? Entonces también era algo que yo quería y tenía en mi mente hace tiempo y quería hacer la pregunta. Gracias, pastor Mauricio. Bueno, mi hermana, Señor Jesús la bendiga. Referente a lo del testimonio que me da de su hermana, pues básicamente la idolatría es todo aquello en lo que nosotros depositemos nuestra confianza, en algo material hecho por las manos del hombre. Por ejemplo, no es solo con muñecos. Dice que la avaricia también es idolatría. Avaricia, ¿por qué es idolatría? Porque usted está depositando su confianza en el dinero, sea de la forma como esté representado, sean billetes, sea oro, sea plata, sean metales preciosos o joyas, lo que sea. Usted deposita y se siente tranquilo porque el dinero suyo lo respalda y sabiendo que el respaldo, el único respaldo verdadero es el del Señor. Él es el que sustenta, ¿cierto? De eso se trata. Y pues cuando nos vamos en pos de esas cosas, mire, nuestra cultura está repleta de idolatría. Está repleta, incluso a las estrellas de, bueno, estrellas, mal llamadas estrellas,
las personas famosas pues les llama ídolos. Entonces usted, los fans, los fanáticos de esa persona, los fans y los seguidores, y él es un ídolo de multitudes y el ídolo del pueblo. A ver, y eso es una connotación bastante seria. Y entonces tienen la foto ahí de su artista y le hablan y le cantan y le... Todo eso está lleno de idolatría. Eso, porque pues básicamente está basada la confianza de bienestar en torno a algo material, ¿cierto? Mire, básicamente tenemos que entender una cosa, que la palabra Jehová es una adición a la palabra de Dios, porque no está así. Entonces, quitarlo no es nada malo, porque pues básicamente no está de esa forma, no se dice de esa forma, no sabemos cómo se dice, y eso es una adición, esas vocales que pusieron así, eso sí es una adición a la palabra de Dios, porque aparecen las cuatro consonantes, es un idioma diferente, es una forma de leer y de entenderlo diferente al español o al inglés. Entonces, cuando yo quito esas palabras, pues básicamente, pues estoy como profundizando más, aunque en español no fue escrito. Entonces cualquier traducción, entonces no la puedo leer si no es en hebreo, pues que tiene un sentido, tiene una connotación, porque entonces yo no podría traducirla a ningún idioma. Sí, yo no podría traducirla porque, pues, a ver, estoy cambiando la palabra de Dios, ¿cierto? Pero es que es un mensaje que tiene que ser predicado y fue predicado en diferentes idiomas, ¿cierto? Así como lo habla el Hechos capítulo 2 que muchas personas les fue predicada las maravillas de Dios en sus idiomas que habían, en los cuales habían nacido, de los sitios en los cuales habían nacido. Entonces, si hacemos esto, pues ya eso es un punto a favor, el hecho de cambiar estas cosas, porque ya no le vamos a llamar Jehová, porque Jehová es un nombre que no está comprobado, que no está escrito de esa forma, ¿sí? Pues sabemos que del que se habla ahí es el Señor, y ya sabemos que el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, seréis salvo. Dice, o sea, eso hace parte del aplicar lo que hemos venido entendiendo, ¿cierto? No tener temor que porque yo no puedo cambiar, pero es que yo sé que hay unas malas interpretaciones, unas malas traducciones. Ya el Señor nos ha mostrado eso. Entonces de eso se trata, de andar en sabiduría en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos unas razones por las cuales hacemos lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. Eso es parte del aprendizaje. Y no tenga temor de hacerlo porque, pues, por el contrario, Jehová es una adición, ¿cierto? Deberían poner, si quieren traducir si quisieran traducirle el nombre, pues tradúzcanlo como está escrito, cómo se dicen actualmente las letras en español, pero no tiene ninguna vocal, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, es básicamente usar lo que tenemos que haber aprendido hasta ahora. Mi hermano Willington tiene una manito levantada. Sí, pastor, buenos días, buenas noches, y a todos mis hermanos también. Pastor, yo quiero, digamos, adicionar al tema de la idolatría. La religión es una idolatría. La intención en ciertas personas que uno encuentra y aparentemente es buena. Ellos surgen con una intención que aparentemente es buena, es muy sutil. La doctrina es la doctrina del hombre. Tuercen la palabra, tergiversan la verdadera palabra. Entonces andan en pos de una doctrina, de una filosofía y de una religión. He visto personas, incluyendo familiares, que cogen la palabra, si es que la palabra lo cogen, ponen un atril y abren la palabra, a ver, recuerdo, creo que son los salmos, ponen la palabra y creen que eso le da poder absoluto de, digamos, de como de contramales o algo así como una forma de protección, es lo que tratan de identificar allí. Vayan se cogen la palabra mismo para este tipo de ritos o como amuleto. Lo otro es que en la misma palabra, en el 10, en Mateo 10:37, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y eso lo pone como un ejemplo claro de que uno siente por el padre, por el afecto, el cariño, la crianza, bueno, y esas cosas igualmente viceversa en el caso de los hijos,
qué es lo que más lo une a uno, y sin embargo, no puede estar primero ellos que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es como para tocar ese tema, pastor. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Sí, mire, referente a eso, es entender el contexto en el que está hablando el Señor. A nosotros nos enseñaron en algún momento de que hay que aquí esta palabra significaba amar menos, que era amar menos. Y no, es todo lo contrario, es amar más. ¿Cierto? Entonces, que tocaba amar menos a nuestros padres, sí, entonces como esto los estoy amando mucho, entonces que le disminuya un poquito al amor, entonces, pues, no, venga, no los ame tanto, porque usted tiene que amar al Señor. No, de ninguna manera, no dice eso. Si vemos el contexto de lo que está hablando, si dice el Señor, amad a vuestros enemigos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que a mi papá, a mi mamá, bueno, ¿a quién dice aquí? ¿A quién se refiere exactamente acá? ¿Cuál es el ejemplo que pone el Señor? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ahí está hablando del papá o de la mamá o de los hijos o de las hijas, ¿cierto? Entonces, ahí lo que está diciendo el Señor es que no es que esté mal amar muchísimo a mis hijos, que yo esté dispuesto a dar mi vida por mis hijos, o por mi papá, mi mamá o por mi esposa, ¿sí? Ahí lo que está diciendo es que ese amor puede ser todo lo grande, lo inmenso con toda su vida, pero que un amor superior debe ser el que yo le doy al Señor. De eso se trata. ¿Sí? Que el amor más grande en mi vida es el Señor porque Él me dio a mi papá, Él me dio a mi mamá, y que pues yo no puedo poner a mi papá o a mi mamá o a mi hijo o a mi hija por encima del Señor en ninguna situación. Que todo tiene que ser que mi esposa, pues yo la amo con toda mi vida y todo, y uno está dispuesto a dar lo que sea hasta su propia vida, pero que el mayor amor en mi vida, el mayor amor en mi vida es el Señor, ese que yo tengo por el Señor, porque está por encima de todo, porque Él es el que me da que yo ame a mi familia. No dice que yo deje de amarlos o disminuya el amor que yo siento por ellos. No, que el amor más grande, por eso es que el Señor dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado tu principal amor, o sea, has dejado al Señor, has dejado tu principal amor, ¿sí? Has dejado tu primer amor. Entonces, muchas veces nos explicaron en una forma, como de esa forma tradicional que hay en el cristianismo y en la iglesia evangélica y todo eso, que es que no, pues uno al principio como que amaba mucho y estaba con ganas de hablar del Señor y ya después va pasando como ese enamoramiento, entonces que ha dejado la primera forma como yo lo amaba, entonces era la correcta. No, era una mala interpretación. Ahí está diciendo literalmente, has dejado al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser nuestro amor principal, el más grande de todos, que sobre eso no haya nada más, que si Él dijo, puede que mi esposa, mis hijos, o en el caso de las mujeres, sus esposos o sus hijos, sus hijas, quieran lo que sea, pero si va en contra de lo que dice el Señor, no hay opción, no hay opción. No, el Señor dice que esto es así y es así. Así, mejor dicho, yo los amo mucho, pero hasta allá no llego, porque el principal amor de nosotros es el Señor. A eso se refiere. Y eso es bien bonito cuando el Señor nos explica de la forma normal, de la forma correcta todas estas cosas, ¿sí? Entonces, muchas gracias, mi hermano, por la intervención, por esos aportes tan bonitos, tan importantes que son. Y pongámoslos por obra, ¿sí? Dice, bueno, íbamos acá en Santiago, ¿cierto? Por acá dice que sin que os falte cosa alguna que tiene que ver para que las cosas vayan bien y recibir las bendiciones que el Señor da por obedecer y cumplir su mandamiento, ¿cierto? Por ejemplo, mire, acá en Salmos 34:10, vamos a Salmos 34:10, por favor. Porque acá en Santiago dice, sin que os falte cosa alguna, o sea, que uno no tenga falta de las cosas que necesita, ¿sí? Los bienes que uno requiere para vivir, sin que os falte cosa alguna. Y básicamente, acá en Salmos 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Buscar al Señor igual no tener necesidad de ningún bien, no tener falta, que no me haga falta ningún bien. Entonces, buscar al Señor.
Ya nosotros habíamos escuchado esto de buscar al Señor. Dice, el Señor dice, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. O sea, el buscar, uno dice, bueno, yo busco al Señor de día, en mi oración, de noche, yo lo busco en mis proyectos, yo lo busco en todo lo que yo quiero hacer para ser agradable, yo lo busco, Señor, y le pido y lo busco. Pero es que ese buscar al Señor es un resultado, no es una causa. Como yo busco al Señor, entonces no. El resultado de buscar al Señor, nosotros buscamos del Señor de esta forma, estudiando su palabra para conocerlo y entenderlo mejor. Es resultado de que somos escogidos, de que el Señor ha escogido unas ovejas y a esas ovejas pone el buscarlo. Es una cosa totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, buscar al Señor es, dicen los que buscamos al Señor no tendremos falta de ningún bien. Entonces, ¿por qué a mí me va mal o porque yo necesito estas cosas y no las puedo conseguir? Entonces, ¿qué es buscar, qué es buscarlo? Dice Salmo 119 para entender a qué se refiere buscar al Señor, ¿sí? Porque miren, muchas personas pueden venir a nosotros a decirnos que es que no, yo le pido al Señor que me ayude con esto y yo lo busco y mire, yo le oro, yo le rezo, yo le prendo veladoras y yo hago lo que sea y lo busco, pero el Señor no me contesta. Pero acá dice que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Entonces, ¿ahí qué pasa? Esos son, esos son principios fundamentales. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Eso es una declaración y es una verdad. Entonces, tengo que entender qué es buscar y qué es que no me falte ningún bien. ¿Sí? Salmo 119:10. Vamos a Salmo 119:10. Entonces, ahí me da una luz muy importante y me explica qué es buscar al Señor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, ¿para qué se busca al Señor? Para que Él me haga andar en su mandamiento. Esa es la forma de buscarlo, Señor. Ayúdame a no desviarme, porque yo te busco de esa forma. Hay una canción en la farándula cristiana que yo te busco y es muy famosa y la canta, uno la cantaba y le hacía sentir cosas físicas, emocionales y a veces como que soltaba la lágrima y yo te busco, pero pues, no lo estábamos buscando, eran mentiras, porque estábamos infringiendo el mandamiento de Dios y ni siquiera nos importaba. Ahora ya entendemos y tenemos el conocimiento. Ahora estamos tratando de buscarlo de la forma correcta, no cantándole frases sin sentido. Estamos diciéndole, yo te busco, o sea, yo estoy buscando no desviarme de tus mandamientos. No, no estábamos buscando eso, o sea, no lo estábamos buscando, ¿cierto? ¿Qué más dice? Dice, miren, otra cosa importante, en el versículo 1:5, aquí en el libro de Santiago, el libro que estamos hablando, Santiago 1, capítulo 1, versículo 5. Sí, ya leímos Salmo 119:10, ¿cierto? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. A eso se refiere buscar a Dios, ¿sí? Que uno no se desvíe de sus mandamientos, esa es la forma de buscarlo, ¿cierto? Entonces, dice en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, tenemos que analizar algo, miren, en nuestra vida terrenal, a veces tenemos mucho más discernimiento y no aplicamos ese discernimiento en las cosas que son para siempre, en la palabra de Dios. Por ejemplo, si uno actúa sin sabiduría, ¿qué le va a pasar? Si una persona no toma las decisiones correctas en su vida, ¿qué le va a pasar? ¿Para qué nosotros nos esforzamos? ¿Por qué debemos ser más disciplinados? ¿Por qué debemos procurar hacer lo bueno? ¿Sí? Estoy hablando en idioma terrenal como si el Señor no estuviera en nuestras vidas, cuando éramos totalmente ignorantes de la palabra del Señor. ¿Por qué por qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Si es mejor quedarse en la casa haciendo otra cosa o por qué trabajar, ¿cierto? Porque esas son las cosas que nos llevan a que si yo hago algo bueno, eso me va a traer beneficios, ¿sí? Y hoy nuestro pastor Germán nos daba un ejemplo muy bonito,
que es que todo lo que yo haga genera unas consecuencias y que hay unas responsabilidades que vienen de mis acciones. Si mis acciones son buenas, pues las consecuencias van a ser muy buenas, pero si mis acciones son con falta de sabiduría y están mal hechas, entonces eso va a generar unas consecuencias y yo tengo que asumir esas consecuencias, ¿cierto? Entonces, actuar sin sabiduría, pues me va a llevar a tener unas consecuencias bastante eh, nefastas en mi vida, unas consecuencias malas en mi vida en todo lo que yo haga, ¿cierto? Entonces después me estoy quejando, pero ¿por qué yo busco a Dios y Dios no me contesta, no me escucha? Yo le pido, ¿por qué? Porque su forma de buscar al Señor no es la forma que Él ha establecido. Obedeciendo es la forma que nosotros buscamos al Señor, escuchándolo. Lo buscamos ¿dónde? En la parte donde podemos encontrar su testimonio. ¿Sí? Ellas son las que dan la ley, los profetas y los salmos, las escrituras, son las que dan testimonio del Señor. Y pues no queremos ir al Señor para que nos haga entender más acerca de su palabra, ¿cierto? En Él hay vida eterna y las escrituras pues nos sirven para eso, para conocerlo a Él, para poder ir a Él de la forma correcta, ¿cierto? Actuando sin sabiduría, pues va a traer unas consecuencias a nuestras vidas, ¿cierto? Pues el que no trabaja, pues no va a recibir un salario, no va a tener sustento, que no quiere trabajar. El que no estudia, pues básicamente pues no va a superar su nivel de vida y pues se va a quedar ahí, pues no va a poder aspirar dentro de este mundo terrenal, me refiero yo, ¿cierto? O sea, hay unas cosas que hay que hacer que uno se las inculca a los hijos desde que están pequeñitos, ¿sí? Que hay que levantarse temprano, que no hay que ser desordenado, que hay que tender la cama, que hay que comer bien, que hay que ser serio en las cosas, hay que ser responsable con sus obligaciones, tanto en el colegio como en la casa, ¿cierto? Esas son cosas que uno tiene que hacer con sabiduría. ¿Por qué? Porque van a generar cosas buenas en nuestras vidas, ¿cierto? Pero si yo no hago eso y actúo sin sabiduría, pues van a venir cosas malas. Mire, ¿qué pasa? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué pasa cuando actuamos sin sabiduría? Vamos a Jeremías 12, Jeremías capítulo 12, versículo 2. Alguien, por favor, léame este pasaje, mis hermanos, por favor. ¿A qué se está refiriendo Santiago acá? Mi hermano Willington, Jeremías 12, pastor, y versículo. 2. Bien, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Amén. 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 Mire, esto es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos y hacemos cosas y nos esforzamos o nos disciplinamos de alguna forma. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y cuando el Señor hace que las cosas vayan bien, de hecho, nos va bien. Mire, estamos aquí vivos, estamos respirando, así hayamos estado enfermos o estemos enfermos en este momento, hemos sido sanos la mayor parte de nuestra vida. Si comparamos el momento en que estamos enfermos comparado con el gran tiempo en que hemos estado sanos, la mayor parte de nuestra vida, es una proporción bastante pequeña. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Nos duele algo y uno quiere que no le duela. Y entonces uno se acuerda como cuando, por ejemplo, me duele el pie, entonces yo me acuerdo cuando podía correr y que no tenía ningún problema y corría y hacía ejercicio o brincaba o saltaba, subía escaleras o lo que sea, pero ahora pues no, porque me duele la rodilla. Y entonces, o me duele el pie o me duele la pierna y tengo mucho dolor, entonces uno como que anhela que la cosa volviera a estar normal, ¿cierto? Pero toda mi vida eso estuvo bien y estuvo funcionando bien, pero yo no me acuerdo o sea, yo como que anhelo eso como si fuera por derecho mío, por derecho propio que yo tengo que estar bien. Y ahí es donde no entendemos que el Señor nos ha dado cosas y que pues como no nos hemos comportado de la forma correcta, básicamente llegan ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que valorar lo que hemos recibido del Señor. Cada día, mis hermanos, estamos acá, yo creo, no sé, de pronto alguno esté pasando por necesidades económicas o por enfermedad o lo que sea, o problemas familiares o emocionales, lo que sea,
pero aquí estamos y estamos vivos. Si ustedes están conectados es porque les funciona el sentido del oído. Están, están escuchando y están, yo creo que todos podemos ver la pantalla. Es más, ¿cómo tenemos una pantalla si no teníamos un celular o un computador? Analicen que hace, por ejemplo, hace 40 años, ¿qué era tener un computador? Era algo que ni existía como existe ahora. No había ningún internet. Poder mandar una carta, así como estamos hablando ahora, que yo hablo y en cuestión de un segundo de pronto llega la señal a ustedes, y que ustedes me hablan y pasa lo mismo. O sea, eso, a ver, nosotros, no todo el mundo ha tenido eso. Eso es bastante nuevo y uno no lo valora. Esas son las cosas que debemos entender, que el Señor los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Entonces, todo ha ido bien. Toda nuestra vida ha sido próspera. Ha sido próspera porque hemos hecho muchas cosas. Hemos levantado a nuestros hijos, el Señor ha levantado a nuestros hijos y Él nos ha dado los medios para sustentar, para corregir, para hacer todas estas cosas. Y hemos recibido mucho del Señor y hemos fructificado en muchas formas. Y entonces el problema es cuando cercano estás tú en sus bocas y decimos, Dios mío, Dios lo bendiga, que si Dios quiere, gracias a Dios y todo este lenguaje religioso, dice, pero lejos del corazón. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, no lo hacemos, porque no es la costumbre, porque está en contra de mis tradiciones, ¿cierto? Se trata de esto, de volver a los mandamientos del Señor. Entonces, mire lo que pasa. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿A qué se refiere esto? Miren, hay una parte donde el Señor reprende a los fariseos. Los fariseos le están diciendo, le están recriminando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué sus discípulos, por qué tus discípulos comen comida, comen pan sin lavarse las manos? ¿Por qué están haciendo eso? Y ellos eran supremamente religiosos. Y el Señor les recrimina que estaban cambiando el mandamiento de Dios, invalidando el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de los ancianos de ellos. O sea, seguir mandamientos que no los ha mandado el Señor y no cumplen los que el Señor sí ha mandado, ¿cierto? Entonces, que ayudar, sí, claro, tenemos que ser dadivosos y ayudar a la gente y dar plata y ayudar a los ancianos y todo, pero cuando el Señor dice congréguense el sábado, pues no, es que pues entonces tenemos más la tradición de que si yo doy, me voy para el cielo, de que si yo doy, el Señor me multiplica. Eso el Señor nunca lo dijo, que yo doy y que el Señor obligatoriamente me va a dar 10 veces más o 100 veces más. No estaba hablando de eso. Pero cuando el Señor me dice congregues el día que tiene que ser, haga las cosas, coma lo que usted, ya el Señor dijo que era lo que podíamos comer, haga lo que yo le digo que tengo que hacer, que tiene que hacer. Mi nombre es este y yo soy Dios y no hay dioses conmigo, no hay más dioses sino yo. Gloríese eso el que haya de gloriarse, en entenderme y conocerme y entenderme que yo soy Dios y no hay más, ¿cierto? Esas son las cosas que el Señor sí me manda. Entonces, como yo no estaba haciendo las cosas que Él sí me manda y estaba haciendo las cosas que Él no me ha mandado, pensando que estoy rindiendo servicio a Dios, pues por eso viene ese problema. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Los fariseos también es el perfecto ejemplo. Los fariseos cercanos, Dios y la ley de Dios es nuestro diario vivir. ¿Y qué pasaba? Estaba mandando cosas que el Señor no había mandado. El problema ahí era comer pan con manos sin lavar. Básicamente ese fue el meollo del asunto, ¿cierto? Ese fue el punto por el cual llegó la discusión. Y el Señor les dijo, pues si ustedes meten comida por su boca, pues eso va a ir a la letrina. Dijo, el comer pan sin lavarse las manos no contamina al hombre. Ahí estaba el comer pan, comida. Pan es algo que el Señor aprobó para comer, ¿cierto? Pan, el comer pan sin lavarse las manos no va a contaminar al hombre porque el pan pues va al estómago y sale a la letrina. De eso se refiere. A lo que va el Señor ahí es que invalidan el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. A eso se refiere. Entonces, aquí es donde dice, cercano estás tú en sus bocas,
pero lejos de sus corazones. La base son los mandamientos del Señor. Esto que decía el Señor, dice hipócritas, les dice el Señor, por aquí en Mateo 15, versículos 7 al 9, acá les está diciendo el Señor eso y les describe eso. Venga, lo buscamos más completo. Miren lo que pasó acá. Dice Mateo 15, entonces, desde el versículo 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Bueno, hay una palabra específica en hebreo que en este momento no recuerdo. Se trata de los mandamientos que ellos habían dicho. Mire, es una doctrina bastante fuerte dentro de ese sistema religioso, ¿sí? Decían que algunos mandamientos que daban los ancianos tenían el mismo potencial y el mismo alcance de la Torá, o sea, de la ley de Dios, porque si ellos los daban, hasta Dios mismo tenía que respetarlos. Imagínense hasta dónde había llegado eso o ha llegado eso, ¿cierto? La Torá oral, como le dicen algunos, la tradición oral de recordar la ley de memoria, pero pues la ley de memoria no coincide con la ley que está escrita. Nosotros la tenemos escrita y es fácil consultar, pero ellos la tienen de memoria. Entonces, esas son las cosas que en algunos momentos agregan cosas que no están escritas, ¿cierto? Entonces, acá le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan estas leyes que han hecho los ancianos? Básicamente eso, es una tradición que se viene cumpliendo desde tiempo atrás y ya todo el mundo venera esa ley, aunque no venga del Señor, aunque no sea compatible con lo que dice el Señor. Dice, quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. De eso estaban acusando. El problema aquí era que comían pan sin lavarse las manos. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El problema no era la tradición, el problema es invalidar o quebrantar el mandamiento de Dios por esa tradición, ¿sí? El problema, por ejemplo, la idolatría en el catolicismo. Invalidan el mandamiento de Dios porque es una tradición sacar a los muñecos en Semana Santa. Invalidan el mandamiento de Dios que dice no te harás ninguna imagen ni semejanza. Ya lo acabamos de leer, ¿cierto? Eso es exactamente. Invalidan el mandamiento de Dios cuando dicen, no, es que aquí nos congregamos los domingos porque pues en el cristianismo nosotros es la tradición, son los domingos, ¿sí? Invalidan el mandamiento del Señor que dice que es el séptimo día, o sea, el sábado, por seguir la tradición de su religión. Exactamente eso, ¿cierto? Hay muchos ejemplos que podríamos dar. Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y les da un ejemplo. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, ellos se habían inventado esta doctrina y decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sí? Y era una forma de sacar disculpa porque pues lo que tengo yo, no, eso es para la limosna, para el pastor. Entonces pues yo pues no puedo ayudar a mi papá y a mi mamá porque ustedes tienen que entender que primero el Señor, ¿cierto? Mi ofrenda a Dios. Pero ¿cómo así si teniendo plata es necesario que hiciera lo uno sin dejar de hacer lo otro? Dice el Señor. Porque ¿cómo me voy a olvidar de mis papás? ¿Sí? Y están invalidando el mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre. Y así, es que dice acá, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, o sea, corbán. Corbán es una palabra hebrea que significa eso, ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿sí? El dinero, eso es corbán, no, eso está como consagrado al Señor, eso es para la limosna y eso es para la ofrenda al Señor, ¿cierto? Entonces no ayuda a la persona que tiene necesidad, ¿cierto? Entonces eso es un invento que hicieron ellos. Dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿A qué se refiere ese señor cuando dice Isaías? ¿Sí?
Isaías, eso está aquí bueno, también está explicado aquí lo que acabamos de leer en Jeremías, ¿no? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos cercanos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones, ¿cierto? El Señor estaba citando esta porción de la palabra aquí en Isaías 29:13. Mire, se las leo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y dicen, Señor, Señor, y con sus labios me honra, gloria a Dios, bendito seas el nombre del Señor y todo, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Cómo se identifica que hay un corazón alejado de Dios? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo de labios me honra. O sea, una forma de identificar que hay un corazón alejado de Dios, pese a que tenga una religión y diga Dios y tenga toda la terminología religiosa, ¿cierto? Teológica y todo lo que quieran. Pues una de las formas de identificarlo es cuando se tienen doctrinas aparte de las doctrinas que enseña el Señor. Bueno, doctrina en realidad significa enseñanza, ¿cierto? Entonces, se dan enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Ahí es cuando hay un corazón alejado de Dios. Así la misma persona no sepa que está alejada, que tiene un corazón alejado del Señor, porque está enseñando cosas que no son. Hay tantos ejemplos con todos los mandamientos. Cuando, por ejemplo, dice alguien, no, pues que si usted quiere coma y si no quiere no coma, no hay problema, pues no pregunte, no. Eso es tener un corazón alejado de Dios. ¿Por qué? Porque pues está siguiendo la tradición de que pues siempre todo el mundo come lo que quiera, o todo el mundo habla como quiere, o todo el mundo hace lo que quiere, pues tranquilo, pues no le ponga problema, que eso pues el Señor es bueno. No, pero el Señor enseñó y da unas normas, unas leyes, mandamientos, ¿sí? Leyes, decretos, ordenanzas. Y todo eso lo da para que lo cumplamos, ¿sí? Y si yo me alejo de eso y no vengo a cumplimiento del mandamiento del Señor, pues ahí es donde viene eso. Un corazón alejado de Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Y usted pues puede escuchar en toda la farándula cristiana, hay alabanzas cristianas, hay oraciones, hay predicaciones, pero a la hora de cumplir lo que el Señor ha mandado no lo hacen. Entonces, no porque digan Señor, Señor, y ahí es donde tenemos que aplicar esto para identificar, pues a ver, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Que los vamos a conocer, dice el Señor, que hay que tener un discernimiento para identificar esto es y esto no es. La salvación la da el Señor. Y Él nos dijo, tengan cuidado, tengan discernimiento, por sus frutos los conoceréis. Es algo que trae unas consecuencias y debemos tener en cuenta estas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Oseas 4:6, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice algo muy, muy importante y tiene que ver con esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y estaba hablando el Señor cuando dijo eso, dice, quien hace estas palabras y quien escucha estas palabras y las hace, o sea, sus mandamientos, lo compararé al hombre prudente que edificó la casa sobre la roca, ¿sí? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido. La consecuencia de esto, de no actuar con sabiduría en cuanto a lo que el Señor manda, dice, mi pueblo fue destruido, es la destrucción, es la destrucción. Y habla del pueblo porque pertenecieron a Israel. Miren todos los que salieron de Egipto, todos eran del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y el Señor dijo y prometió salvación para su pueblo. Entonces ellos, ¿por qué se perdieron en el desierto? ¿Por qué? Porque invalidaron, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y ellos lo dicen, ya me han tentado 10 veces, dice el Señor. Se murieron y eran parte del pueblo, no por el hecho es que no, pues ya yo tengo derecho porque yo soy del linaje, entonces ya le reclamo a Dios mi salvación. No, no es así. Puede ser usted la persona más rezandera, que tenga, mejor dicho, que haya hecho muchas obras y todo, pero si no hay sabiduría en lo que usted estudia, en lo que usted enseña, en lo que usted cree, pues eso es lo que va a pasar. Va a ser destruido.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es ese? Mire, viene destrucción y la destrucción es consecuencia de algo. Dice, le faltó conocimiento. La destrucción vino como retribución porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que le faltó? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. El problema, la falta de conocimiento es habernos olvidado de la ley de Dios y eso trae destrucción. Cuando yo me olvido de la ley de Dios y digo que pues que los mandamientos son opcionales o que eso ya no es o que comienzo a cambiarlos por mi tradición, dice, mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Nuestros padres se olvidaron de la ley de Dios. Estamos totalmente ajenos al pacto y a las promesas. Y las promesas son para el pueblo de Dios, de todo el linaje de donde venimos nosotros. Y pues estamos totalmente aislados. El Señor ha tenido misericordia y nos trae y nos manifiesta su ley a nuestras vidas para volver a hacernos entrar en el redil, para volver a ser agregados al pueblo de Dios. No dice hacer un segundo pueblo o un pueblo reemplazante que no tiene que hacer lo mismo que yo le ordené al pueblo mío o a Israel. No, dice que somos agregados. Cuando erais gentiles en cuanto a la carne, alejados de Dios, dice, alejados del pacto y de las promesas. Pues ¿cuál pacto y cuáles promesas? El pacto que el Señor hizo fue con el pueblo de Israel y las promesas fueron para el pueblo de Israel. Entonces cuando nosotros éramos gentiles en cuanto a la carne, o sea, no conocíamos de dónde veníamos, estamos alejados de la ciudadanía. Tenemos que ser agregados a la ciudadanía de Israel. Eso tiene que quedar claro. Es un solo pueblo. Eso es parte de la gran revelación que nos da el Señor. Cuando éramos gentiles en cuanto a la carne, dice que nosotros, que pues éramos gentiles, ¿por qué se dice eso? Dice por acá Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin el Mesías. O sea, cuando estábamos, dice, el estar sin el Mesías quiere decir alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, cuando yo estoy alejado de la ciudadanía de Israel, estoy sin Dios, sin Dios. O sea, cuando yo recibo al Mesías como mi Salvador, cuando yo entiendo quién es el Señor Jesús, soy agregado, ya no soy gentil, sino que soy agregado al pueblo. No un nuevo pueblo con una nueva ley y unas cosas diferentes, no. Vengo al pueblo y el pueblo tiene una ley, un mandamiento que tiene que cumplir, una constitución. Este país que el Señor formó, su pueblo, su nación, pues tiene unos mandamientos, la ley del Señor. Entonces miren que es bien importante eso. Por tanto, acordaos, en otros tiempos, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos. ¿Se acuerdan que la palabra habla de incircuncisos? ¿Por qué? Porque no éramos del pueblo, ¿cierto? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Puede que yo tenga una religión, puede que yo dijera Señor, Señor, y que asistiera a una congregación y lo que quiera, pero estaba alejado. No, nosotros somos otro pueblo. Y dice que cuando estaba sin el Mesías, sin el Señor Jesús, estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Si yo vengo al Señor Jesús, soy agregado a la ciudadanía de Israel. Estar sin Cristo es estar alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. La salvación para su pueblo. En aquel tiempo llamaré del norte, llamaré del occidente y diré, dame acá y nos va a levantar a todos y todos oirán la voz del Mesías. Todos oirán la voz en aquel día llegará el momento cuando todos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán de sus tumbas. De esa es los pactos de la promesa que el Señor hizo a su pueblo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estar alejados de la ciudadanía de Israel es estar sin Dios en el mundo, sin esperanza. Entonces eso tiene que quedar claro, pertenecemos a un pueblo y eso, bueno, sale
como complemento a este tema que el Señor nos da, sí, que nos da para explicar en este día. Y pues bueno, que sea el Señor teniendo misericordia de nosotros para que vengamos y cambiemos nuestra manera cada vez más de pensar, ¿sí? Y corrijamos esas cosas y seamos más perfectos, más cabales, para que no nos falte cosa alguna, porque nuestro comportamiento así lo está demostrando. Nuestro testimonio es de ser hijos transformados, nuevas criaturas, y las cosas viejas ya han pasado, ¿no? Ya el pecar, todas estas cosas ya van pasando, ya están pasando y ya pasan cada vez más, los vemos más de lejos y estamos perfectos, estamos caminando recto en el camino del Señor. Mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente, que sea el Señor trayendo discernimiento, temor de su palabra, que sea trayendo amor por su palabra, por aprender y corregir. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Pastor, yo le quería hacer una preguntita. Mi hermana. Me perdona mi ignorancia, pero quiero hacerle esta pregunta. Pastor, nosotros sabemos, conforme a la palabra que es el Señor Jesús, que no hay nada que pase sin la voluntad del Señor Jesús, nada, absolutamente nada, lo que pasa en el mundo, todas estas cosas. Pero está bien uno a veces pedir por esas cosas al Señor, sabiendo que por lo menos cuando ve uno, supongamos, inundaciones en otras partes, que la gente pasa eso, uno puede hacerlo porque de pronto porque uno ve que las demás personas, bueno, donde estén, con quienes, como estén, pues hacen oraciones o hacen eso y uno sabe que eso no está bien, porque pues realmente uno sabe por las cosas que se hacen que no oran verdaderamente al Señor. Nosotros, por la misericordia del Señor Jesús que lo conocemos, porque Él nos conoce a nosotros, uno a veces puede pedirle al Señor por eso, pastor, o sea, por lo menos cuando pasa así, que hay granizo, o decirle, Señor, si es tu voluntad, tú eres el único que puede, que manda, pues calma, o eso no está bien, pastor. Qué pena y me disculpa mi Mi ignorancia, hermana, por favor. mire, gloria al Señor por esas preguntas. Dice, mire, hay una cosa que dice que tenemos que ser compasivos, así como el Señor es compasivo con su pueblo, tenemos que tener misericordia y todo eso, pero siempre esos conceptos tienen que venir de la mano del conocimiento y del entendimiento. La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 15:17 dice, orad sin cesar. Siempre tenemos que estar con el Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Uy, Señor, te pido misericordia. Mira, hay unas personas que están aguantando hambre. Yo no sé los propósitos que tú tienes, pero por favor, ten misericordia de ellos. Provéeles algo que comer. Cuídalos, por favor, ten misericordia. Sí, siempre tiene que uno orar porque uno no sabe si hay ovejas en ese redil. Si en ese lado hay ovejas, son hermanos, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que orar y pedir porque no conocemos la forma como el Señor está llevando a cabo su plan, ¿cierto? Entonces, no es que es pedir para que no haya, por ejemplo, cosas, que no haya pobreza en el mundo. Señor, yo te pido por todos los pobres para que tú ya acabes su pobreza. Y, a ver, eso es antibíblico, dice, porque el Señor dijo y advirtió, pobres siempre va a haber entre vosotros. Entonces, cuando yo pido sin sabiduría, eso hace parte, si de la sabiduría, pídala a Dios, si lo que su merced está haciendo, ¿sí? Pedir sin sabiduría es pedir, por ejemplo, ese tipo de cosas. Van a venir problemas y son consecuencia del pecado del mundo, ¿cierto? Pero hay gente que sufre y pedimos al Señor, Señor, yo no sé, te pido por tu pueblo, básicamente porque no sabemos si en esa región, en todas, dice que el Señor que tiene pueblo en todas partes, y también por los que sufren, primeramente por los creyentes, primeramente los hermanos en la fe, ¿cierto? Y entendiendo que en todas partes hay hermanos en la fe. ¿Sí? Ahí son remanentes pequeños, pero en todas las naciones hay. Y también ser misericordiosos porque pues básicamente eso que uno quiere que le hagan, pues uno también tiene que hacerlo por los demás. Esa es la ley y los profetas, dice el Señor. Haced con los demás lo que quieren que hagan con vosotros. A mí me gustaría que cuando yo esté mal, le pidan al Señor para que yo salga de esa mala situación, pues yo también lo hago. Eso es parte de todo eso. Es parte de la sabiduría y el discernimiento. Para aplicar, para tener la sabiduría, básicamente hay que tener discernimiento en cuanto a las cosas que debemos hacer. No, pues no en todas partes, se enseña de esta forma, porque miren, los ejemplos están dados en los fariseos y en los saduceos, que pues ellos enseñaban cosas que no estaban de acuerdo a lo que el Señor enseñaba.
No en todas partes donde digan Dios mío, pues usted va a escuchar mensajes de estos. El mensaje de la palabra de Dios es claro y conciso. Aléjense del mal y hagan el bien. Y el bien hace parte de eso, de tener misericordia con los demás, de no querer que a ellos le pasen lo que a mí no me gustaría que me pasara. Que el Señor sea enseñándonos y dándonos discernimiento para poder obedecerle. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos.